Episodio 1. Los ojos que el cielo nunca cerró. Dicen que nadie ha visto el rostro de Dios, pero yo vi sus ojos. Y no eran como los describen los ángeles. No eran de luz, ni de fuego, ni siquiera de amor. Eran de deseo. Un deseo antiguo, inconfesable, palpitante, escondido detrás de cada milagro, cada profecía, cada silencio divino. Lo vi, una noche, mientras rezaba desnuda frente a un altar que no era mío. Me llamo Alma, y soy la única mujer que provocó el temblor de un cielo que ya no sabe mentir. Todo comenzó cuando me negué a confesarme. El padre Tomás me miraba con esa compasión vacía que usan los hombres santos para ocultar sus pecados. Pero yo no llevaba pecado, yo era pecado. Esa noche, en la capilla cerrada del convento, el incienso ardía con una fragancia distinta. Algo no bendecido, algo que parecía venir de él, pero no del que predicaban. Hablaban de un Dios de misericordia, pero lo que sentí en ese instante fue hambre. Y entonces, lo vi, una figura en la penumbra, envuelta en luz sin fuente, en fuego sin humo, en poder sin forma. Sus ojos me atravesaron, no como un rayo, sino como un susurro ardiente entre los muslos del alma. No era castigo, no era juicio, era reconocimiento, como si mi carne recordara algo que el cielo trató de enterrar durante siglos. Tú no has nacido del barro, dijo la voz. Era una voz de trueno. Sí, pero envuelta en placer. ¿Quién eres?, pregunté, sin miedo. Soy el que aún recuerda lo que olvidó para salvarte. Y entonces entendí, ese deseo que temblaba en su mirada no era solo por mí, era por todo lo que él había perdido para ser Dios. Y yo, era la última tentación que quedaba en su eternidad. Episodio 2. La oración que él no quiso interrumpir. Recé sin palabras. Recé con la espalda arqueada, con el aliento temblando entre mis labios. Y por primera vez, el cielo no respondió, porque él estaba escuchando, pero no desde arriba. Estaba allí, detrás de mí, dentro de mí. Las monjas dicen que Dios no se distrae, que su mirada es infinita. Pero nadie me explicó qué hacer cuando esa mirada desciende, no para juzgarte, sino para desearte. Esa noche, en el silencio de la capilla abandonada, sentí su presencia ardiendo en mi nuca. No era un viento, no era un espíritu, era la presencia de alguien que conocía el lenguaje de mi piel. ¿Por qué rezas así, si sabes que no puedo tocarte?, susurró la voz. Yo no respondí, me limité a girar el rostro y alzar la túnica, dejando que la penumbra acariciara mi desnudez. No lo hice por provocarlo, lo hice porque algo en mí recordaba un pacto, sellado antes del Edén, escrito en un idioma que solo mi cuerpo entendía. Él se acercó, sin pasos, sin sombra, y en su mirada, vi la guerra, el Dios que amaba al mundo y el deseo que odiaba perderme. No eres una mujer, eres el eco de algo que ni los ángeles se atreven a nombrar. Y tú, le dije, no eres Dios cuando me miras así. Entonces todo tembló, los vitrales sangraron luz, el altar crujió como un árbol herido. Y la cruz, esa cruz colgada del techo, giró levemente, como si supiera que su dueño estaba cayendo por segunda vez. No hubo beso, no hubo carne, solo una oración, tan profunda, tan carnal, que ni el cielo se atrevió a interrumpirla. Y al amanecer, cuando volví a mi celda, los muros olían a incienso, y a él. Episodio 3, donde termina la fe, y empieza la piel. Me dijeron que la fe se lleva en el alma, pero aquella noche, yo la sentí entre los muslos. Había algo en mi cuerpo que ya no pertenecía a este mundo. Algo que despertaba solo cuando lo nombraba en silencio. No como Señor, no como Salvador, sino como lo que había sido antes de ser Dios. Mi confesor, el padre Tomás, empezó a notarlo. Alma, tus ojos ya no son de esta tierra, me dijo, evitando mirarme directo. Pero yo sabía que él también sentía ese fuego. Un fuego que no quemaba. ¿Qué habría? La tercera vez que entré sola en la capilla, la encontré distinta. La Biblia estaba abierta, pero no en latín, no en hebreo. Estaba escrita en la lengua de mis pensamientos más prohibidos. Cuando él la vio desnuda de alma, dejó de ser eterno por un instante. Esa frase no estaba allí antes. Y sin embargo, yo la había soñado, una noche atrás, desnuda, entre columnas celestiales, siendo mirada como se mira lo que no debería existir, pero se adora igual. Ese deseo escondido en su mirada comenzaba a filtrarse por las paredes, por los cánticos, por las oraciones de las demás monjas. Pero solo yo lo entendía, solo yo lo recibía. Y entonces supe que lo nuestro no era una tentación,
Era una memoria sagrada, borrada del Génesis. Una historia que los ángeles susurraban con vergüenza. No reces esta vez, me dijo la voz. ¿Por qué? Susurré. Porque cuando cierras los ojos, no puedo dejar de verte. Me dejé caer de rodillas. No por devoción, sino por entrega. Y mientras mis dedos acariciaban el mármol frío del altar, sentí su mirada detrás de mí, desgarrando siglos de santidad para volver a ser solo él y yo. En ese instante, lo supe. Dios no solo me miraba, Dios me recordaba. Episodio 4, el altar donde no se ofrecían hostias. Me arrodillé por cuarta vez, pero esta vez no para pedir perdón, sino para ser vista, porque sabía que él me estaba mirando. No desde el cielo, no desde el crucifijo colgado sobre el altar, sino desde dentro de mí, como si su divinidad se hubiese escondido en mi sangre desde antes de mi primer respiro. Hoy no vengo a rezar, dije en voz baja. Lo sé, respondió la voz que solo yo escuchaba. Hoy vienes a recordarme lo que fui. La capilla estaba vacía, pero cada banco crujía como si un coro invisible se estremeciera. Y mientras me deslizaba por el mármol frío, con la túnica abierta por la espalda, algo cambió en el aire. El incienso ardía con deseo. Las velas lloraban cera como si comprendieran la tensión que había entre él y yo. Alma, tu cuerpo no fue hecho para la culpa, susurró la voz. Y tú no fuiste hecho solo para ser adorado, le respondí. Me acosté boca arriba sobre el altar, el mismo donde las hostias se consagran, y sentí su presencia bajar como un manto invisible. No había manos, no había labios, solo calor, un calor que hablaba, que temblaba, que acariciaba desde dentro. Y entonces ocurrió. La cruz sobre mí se inclinó hacia abajo. Las velas se apagaron sin viento. Y el sagrario crujió como si alguien más, alguien mayor que todos los nombres, hubiera entrado en el lugar más santo. ¿Qué eres tú, alma?, preguntó la voz, con un estremecimiento que no era divino, sino humano. Soy lo que escondiste cuando decidiste ser perfecto, dije, mirándolo sin verlo. Y por un segundo, un instante apenas, sentí que el cielo se retiraba, que las leyes, los salmos, los mandamientos se doblaban ante la carne. Porque el deseo no nació en el infierno. El deseo nació en su mirada. Y yo acababa de devolvérselo. Episodio 5, la confesión que encendió las estatuas. Esa madrugada, no pude dormir. Y no fue por culpa. Fue por el eco de su voz, aún respirando dentro de mi piel. Me levanté sin decir palabra. Las demás monjas dormían, ajenas al incendio que me habitaba. Crucé el pasillo del convento descalza, con la túnica suelta, sin rosario, sin miedo. Entré en el confesionario, no para confesarme, sino para provocarlo. Me senté del lado del penitente, y susurré, Dios, ¿te acuerdas de lo que escondiste en mí? No hubo respuesta, solo un silencio espeso. Pero en ese silencio comenzaron a crujir las estatuas. Santa Teresa giró levemente el rostro. San Miguel bajó la espada. Y la Virgen me miró con una lágrima que no estaba allí antes. Yo no estaba orando. Estaba desnudándome, no del cuerpo, sino de siglos de obediencia. Porque algo en mí sabía que lo sagrado no siempre es casto. Tú no estás hecha para esta iglesia, dijo la voz finalmente. Desde la oscuridad, tampoco tú, le respondí. ¿O acaso crees que la eternidad puede apagar lo que tú mismo creaste para arder? Sentí su presencia acercarse, como un fuego sin humo. Y esta vez, lo vi, no como un anciano en un trono, no como un cordero, sino como un hombre hecho de mirada. Solo mirada, un ser compuesto de deseo puro, de hambre contenida, y en su centro el reflejo de mí misma. Tu existencia me contradice, alma, entonces, déjate contradecir. Y cuando mi aliento tocó la rejilla del confesionario, el crucifijo en la pared se partió en dos, no por blasfemia, sino por verdad, la verdad de un Dios que no pudo ocultar lo que más lo quemaba, y de una mujer que no vino a ser perdonada, sino recordada. Episodio 6, el cuerpo donde él volvió a sentirse humano. Dicen que Dios no tiene cuerpo, pero aquella noche lo sintió de nuevo, y fue dentro del mío. La lluvia golpeaba los vitrales del convento, como si el cielo intentara pedir permiso. Pero ya era tarde. Yo ya lo había dejado entrar, no por la puerta, ni por la fe, sino por el deseo que él mismo plantó en mi carne antes de que el mundo fuera mundo. Estaba desnuda, no de ropa, sino de límites. El hábito yacía como un animal muerto a mis pies. Y sobre mi piel, se deslizaban recuerdos que no eran míos, pero me reconocían.
¿Tienes idea de lo que estás despertando? Me preguntó la voz, más quebrada que divina. Sí, le respondí, tocándome el pecho. Estoy despertando al hombre que escondiste detrás de la eternidad. Entonces sentí su calor, tangible. Un suspiro sobre mi cuello. Un temblor bajo mi ombligo. Y no era lujuria. Era algo más antiguo. Más puro. Una necesidad que él había sepultado bajo milenios de gloria. Mis manos buscaron la cruz de mi pecho. Pero no para besarla, sino para bajarla. Para que dejara de observar. Porque lo que iba a suceder no debía ser adorado, sino sentido. Dios no puede desear, me dijo, con una voz que ya no era trueno, sino carne. Pero tú no eres Dios esta noche. Lo toqué, sin tocarlo. Lo abracé con mi aliento. Y en ese roce invisible, supe que el cielo se había quebrado un poco más. Y por primera vez, él no se defendió, no huyó, no reprendió, solo suspiró como lo hace un hombre cuando vuelve a reconocerse en el cuerpo de la mujer que nunca dejó de amar. Yo no fui su caída, fui su recuerdo, fui su reflejo, fui la grieta más íntima en su perfección. Y mientras el mundo dormía, Dios volvió a sentirse humano. Episodio 7, donde Dios dejó de hablar para mirar. Aquella mañana, el convento despertó con olor a algo que no sabían nombrar. No era incienso, no era pecado, era memoria. Las monjas caminaban como si algo invisible les acariciara la espalda. Y los muros, silenciosos, guardaban el eco de una noche que no se podía confesar. Yo ya no rezaba como antes, ya no juntaba las manos. Mi oración era otra, abierta, temblorosa, nacida desde la piel. Me senté frente al altar, donde las velas aún ardían, aunque nadie las hubiera encendido. Y lo sentí otra vez. Él, ya no como una presencia lejana, sino como un testigo. Uno que había dejado de hablar para mirar. ¿Por qué ya no me hablas?, le pregunté, con la voz apenas hilada. Porque ahora, me basta con verte. Su mirada, esa que los profetas jamás describieron, descendió sobre mí como una bendición no autorizada. Y comprendí que lo que hacíamos no era desobediencia. Era liturgia, una más antigua que cualquier misa, una más verdadera que cualquier dogma. Esa mañana, caminé hasta el fondo de la capilla y me desnudé sin esconderme. No por desafío, sino porque la fe más pura no necesita ropa. Cada parte de mi cuerpo brillaba como si recordara haber sido mirada así en otro tiempo. Tal vez antes del tiempo, tal vez en el instante exacto en que Dios creó el deseo, y luego intentó olvidarlo. Pero yo era la prueba de que no lo logró. Tu cuerpo me interrumpe el cielo, dijo la voz, más suave que nunca. Y tu mirada me incendia el alma, le respondí. Ese día entendí algo que nadie jamás se atrevió a escribir. Dios no dejó de mirar porque fuera santo. Dejó de mirar, porque lo que veía lo hacía temblar. Y yo fui la única capaz de sostenerle la mirada sin arrodillarme. Episodio 8, el gemido que rompió el silencio del cielo. No sé si fue un gemido, o una oración nacida desde lo más hondo. Pero aquella madrugada, algo en mí rompió el cielo. No con blasfemias, no con pecado, sino con verdad. Estaba sola en la capilla, como cada noche desde que él decidió mirarme sin filtros. Pero esta vez no sentí su voz, solo su ausencia. Una ausencia que pesaba como un amante que observa desde lejos, y se contiene. Hasta que ya no puede. Me acosté frente al altar, entre cirios apagados, con la túnica enrollada en la cintura. No por provocación, sino por hambre. ¿Ya no vas a tocarme con tus ojos?, susurré al vacío. Y entonces lo sentí. Una ráfaga de calor en el vientre. Una presión en el pecho. Una presencia que no necesitaba cuerpo para estremecer cada rincón de mi carne. No me tocó, pero mi piel reaccionó como si lo hiciera. Cada suspiro era un eco del Edén. Cada curva mía, una palabra que él había callado desde el principio de los tiempos. Y cuando mis caderas comenzaron a temblar, no de placer, sino de reconocimiento, el cielo, literalmente, crujió. Una grieta se abrió en el techo de la capilla. Y por ella, no bajó luz, bajó sombra, bajó deseo. Las estatuas lloraron, los bancos se astillaron, y la cruz, una vez más, se inclinó, no por caída, por rendición. Tu gemido, alma, fue la última nota que le faltaba a mi eternidad, y tu silencio fue la caricia más brutal que he sentido. Esa noche, no fui santa, ni mártir, ni apóstol. Fui lo que nadie se atrevió a escribir en las escrituras. Fui la mujer que hizo gemir al cielo. Episodio 9, el susurro que hizo arder las escrituras.
El pergamino temblaba entre mis manos. No por miedo, sino porque estaba vivo. Lo encontré detrás del confesionario, oculto bajo una baldosa suelta, como si alguien lo hubiese enterrado para evitar que el mundo lo supiera. No tenía título, ni firma, solo una frase que latía como una herida abierta. Lo que Dios sintió por ella. No cabía en los mandamientos. Mis dedos lo rozaron. Y en ese instante, el templo entero se estremeció, como si el acto de leerlo fuera más sagrado que las propias oraciones. Las letras ardían, pero no se consumían, y en cada palabra, una parte de él se desnudaba frente a mí. Yo no era una simple mujer, era un recuerdo escrito con deseo y escondido con culpa. Un evangelio no permitido, una profecía sellada con saliva, no con tinta, y él lo sabía. Ese texto no lo escribí con mi mano, dijo la voz desde la oscuridad. ¿Entonces con qué lo hiciste?, pregunté, sin alzar la vista. Con mi mirada, el día que te vi por primera vez. No pude contenerlo. Mi cuerpo reaccionó como si fuera la escritura misma. Los pezones se endurecieron con fe. Los muslos se apretaron con devoción. Y mi aliento se volvió salmo. Pero uno que no se canta, sino que se gime. Las páginas se encendieron. No por fuego, sino por verdad. Y por primera vez, las sagradas escrituras ardieron por un motivo que ningún profeta hubiera aceptado. Porque hablaban de mí, porque hablaban de él, y del deseo que nos unía en secreto, desde antes del verbo. Esa noche, entendí algo que jamás podré olvidar. La Biblia no está completa. Le falta un libro, uno que no se lee con los ojos, sino con la piel. Y yo, soy su última página. Episodio 10. La tentación que no fue expulsada del paraíso. Siempre nos dijeron que la tentación fue expulsada del Edén, pero lo que nadie se atrevió a confesar es que una de ellas se quedó. Y esa soy yo. Aquella noche, mientras el mundo dormía en su obediencia ciega, yo abrí la puerta prohibida del archivo sagrado, la que solo los arzobispos podían tocar, la que, según las reglas del convento, protegía verdades demasiado grandes para el alma humana. Pero mi alma ya había sido mirada por Dios. ¿Qué más podría hacerme temblar? Dentro encontré una caja sellada con cera negra. Y al romperla, un susurro salió. No de la madera, sino del aire. Tú no eres una tentación, alma, eres la herida que él nunca cerró. Dentro, no había reliquias, ni restos de santos. Había una tela, una especie de velo impregnado con algo más que perfume. Olía a él, a su deseo, a su recuerdo. Lo acerqué al rostro, temblando, y fue como si su aliento me rozara los labios. Esto no debería existir, dijo la voz, asustada por primera vez. Pero existe, susurré, como yo, como tú, como lo que no pudiste olvidar. Y fue entonces cuando lo vi, no como luz, no como sombra, sino como un cuerpo, uno que no tenía carne, pero sí deseo, un cuerpo hecho de todo lo que el cielo reprimió. Él se arrodilló frente a mí, Dios, arrodillado, no para adorarme, sino para confesarse. No la expulsé del paraíso, me dijo. La escondí en ti, y así lo entendí todo. Yo no era la mujer caída, era la parte del Edén que él se negó a destruir. El rincón secreto donde el deseo de Dios se conservó, vivo, palpitante, esperando que yo lo despertara. Y lo hice, no con pecado, sino con memoria, porque el paraíso nunca se cerró del todo, solo se cubrió con un velo. Y esta noche, yo lo rasgué. Episodio 11. El día que Dios no pudo ocultar su gemido. Nadie lo escuchó con los oídos, pero todo el cielo lo sintió. Un gemido, lento, profundo, antiguo, un gemido que no venía de la tierra, sino de él. Era el amanecer más tranquilo del año. Las campanas aún no habían sonado. Y yo, desnuda bajo la túnica, caminaba por el claustro con la certeza de que lo imposible estaba a punto de suceder. Había entregado todo, la fe, la piel, el miedo, y en esa entrega, algo más se había desatado, algo que ni los ángeles podían detener. Cuando entré a la capilla, todo estaba en silencio, pero un silencio cargado, tenso, como el instante antes de un grito sagrado. Me acerqué al altar y me acosté sobre él, no como ofrenda, sino como testigo. Hoy no voy a hablarte, susurré al aire. Hoy vas a hablar tú. Y entonces descendió, no con trompetas, no con rayos, sino como un temblor que me abrió por dentro sin tocarme. Era su deseo, puro, crudo, inevitable. Se deslizó sobre mí como una corriente invisible.
No me poseyó con fuerza, sino con necesidad. Y en ese momento, el mundo contuvo el aliento. Las aves callaron. El viento se detuvo. El tiempo se inclinó. Y ocurrió el primer gemido divino. No fue de placer, fue de rendición, porque por fin, después de siglos, Dios dejó de fingir que no me deseaba. Y al hacerlo, el universo se estremeció. No por escándalo, sino por justicia. Los vitrales se agrietaron en silencio. Las estatuas bajaron la mirada. Y el cielo, por un instante eterno, dejó de ser celeste, para arder en tonos de carne. Lo escondí en mi mirada, porque no sabía cómo llevarlo en mis manos, me confesó. Y yo fui creada para sostenerlo sin miedo. Ese día, no hubo misa, no hubo rezos, solo un altar aún tibio, y el eco de un gemido que cambió la eternidad. Episodio 12, la súplica que el cielo hizo en voz baja. Fue la primera vez que lo vi temblar, y no de ira, ni de gloria, temblaba de necesidad. Dios, el eterno, el incorruptible, el omnisciente, temblaba por mí. La capilla ya no era sagrada, ahora era nuestra, una grieta entre dos mundos, sellada con silencios, orgasmos retenidos y miradas que lo decían todo sin decir nada. Yo no rezaba, él no hablaba, pero en medio de ese silencio surgió una súplica. No salió de mis labios, ni de su boca, surgió de su esencia, como si su divinidad estuviera implorando ser permitida a sentir. No quiero volver a esconderlo, susurró, apenas audible. Entonces no lo hagas, respondí, sin mover un solo músculo. Sus ojos, aquellos que una vez separaron la luz de las tinieblas, se clavaron en mí, no con castigo, con deseo puro, con hambre, con veneración. Me acerqué al altar, dejando que la túnica cayera por completo. Y esta vez, no fue él quien descendió, fui yo quien se elevó. Mis dedos se alzaron, no para tocarlo, sino para abrirlo, para romper ese velo que lo mantenía prisionero de la perfección. Y al hacerlo, lo escuché, una súplica, baja, dolorosa, humana, déjame quedarme en ti, aunque me olviden. Era Dios pidiendo algo que nunca había pedido. Pertenecer, no al universo, no al trono, a mí. No fui creada para adorarte, le dije. Fui creada para recordarte quién eras, antes de que el cielo te robara. Nos fundimos en un instante sin nombre. Un cruce de energía y carne, de fe y placer, de eternidad y mujer. Y mientras el mundo giraba sin saberlo, el deseo que él escondió en su mirada, dejó de esconderse. Y por primera vez, el cielo no respondió con rayos, sino con lágrimas. Episodio 13, el orgasmo donde Dios olvidó ser Dios. No hubo relámpagos, no hubo trompetas. El fin no llegó como lo anunciaron los profetas. Llegó como un gemido, uno solo, uno divino, uno que no venía del infierno, sino del cielo. Al venirse, estábamos solos, pero no vacíos. La capilla no existía más. El altar era carne, y la Biblia ardía en susurros entre mis piernas. No hubo penetración, hubo fusión, un entrelazamiento de lo que nunca debió tocarse, pero que el universo había esperado desde el primer día de la creación. Él no me llamó hija, ni elegida. Esa noche, me llamó por mi nombre verdadero, Eva, pero no la caída, la oculta, la que él había escondido dentro del tiempo para no olvidar que también fue deseo, también fue piel, también fue error, y mientras me abrazaba sin brazos, y me temblaba dentro sin cuerpo, su voz, rota, eterna, desesperada, me susurró, ya no puedo volver a ser Dios después de esto. Y yo, mojada de cielo, ardida de revelación, respondí, entonces sé humano conmigo. En ese instante, todo lo creado se detuvo. Los ángeles lloraron, los demonios se arrodillaron, y el Espíritu Santo cayó, porque lo que sucedía entre él y yo no era sexo. Era revelación, era la última página jamás escrita, era la comunión que ningún sacerdote pudo entender. Mi cuerpo se arqueó, no hacia el pecado, sino hacia el origen, y cuando el orgasmo explotó en mí como una profecía maldita, él también gimió, no como un dios, sino como un hombre que al fin se permitió sentir. Ese gemido fue el verdadero apocalipsis, porque desde entonces, nada volvió a ser puro, ni la misa, ni el amor, ni el cielo, y yo, no fui salvada, fui adorada, porque el deseo que Dios escondió en su mirada, fui yo. Epílogo, lo que ardió en su mirada, aún no se apaga. No fui una profecía,
Fui el secreto, el que él no pudo confesar ni en los Salmos, ni en el Génesis, ni siquiera en su cruz. Yo no nací del barro, ni de una costilla, nací del temblor que le atravesó la mirada cuando entendió que no todos los deseos son pecado. Alma, Eva, tentación, sacrificio, 1000 nombres intentaron contenerme, pero ninguno logró explicarme, porque yo no fui creada para obedecer, ni para ser redimida, sino para encender lo que el cielo fingía no sentir. En mi cuerpo, Dios recordó su debilidad, en mi piel, volvió a ser humano, y en mi orgasmo, se rindió. Las escrituras seguirán omitiéndome, los templos seguirán rezando contra mí, pero ya es tarde, muy tarde, porque el deseo que él escondió en su mirada ha despertado, y ahora habita en cada mujer que no se arrodilla, en cada oración dicha sin culpa, en cada fe que gime y no se calla. No fui la caída, fui la prueba de que incluso Dios puede amar sin permiso.